Muy buenos días. El profesor Antonio Terán, coordinador nacional del Movimiento de Educadores Primero Justicia. Me acompaña la dirección nacional del Movimiento de Educadores Primero Justicia, aquí el concejal metropolitano, el profesor Andrés Bello, el doctor Ángel Morey, el doctor Morillo, entre otros compañeros de la directiva nacional. Nosotros, el Movimiento de Educadores Primero Justicia, queremos manifestar hoy públicamente ante el país el rechazo categórico a este proyecto ley de educación que fue aprobado en la Comisión Permanente de Educación el día de ayer y que seguramente va a la plenaria en la próxima semana para ser aprobada la nueva ley orgánica de educación. Y rechazamos categóricamente porque este proyecto ley orgánica de educación viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos desde el 102 al 111. Consideramos que este proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Nacional es un fraude legislativo. Un fraude legislativo porque en el año 2001 fue aprobado un proyecto por consenso en la Asamblea Nacional del proyecto ley del ejercicio de la profesión docente y tenía que ir con esa misma premisa a la segunda discusión a la Asamblea Nacional. Proyecto que fue rechazado por el ciudadano presidente de la República cuando dijo que le iba a dar batazos con el bate de Sammy Sosa. Y los diputados, recibiendo esas instrucciones del ciudadano presidente de la República, en estos momentos están discutiendo para aprobar un proyecto ley de educación donde van a imponer y están tratando de imponer un proyecto socialista que no está en nuestra Constitución nacional. Bien, además de eso, el exceso de control, regulación y supervisión por parte del Estado a la educación venezolana, a la educación de nuestros hijos. No es poca cosa lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de la educación venezolana. Lanzaron al cesto de la basura las propuestas educativas que nosotros presentamos ante la Asamblea Nacional en días pasados y que además fuimos agredidos por un grupo de oficialistas, de chavistas que estaban en la puerta de la Asamblea Nacional para no permitir que nosotros entregásemos estas propuestas que recoge el espíritu y propósito de la ley que nosotros deseamos para la educación del país. Nos cayeron a botellazos, piedras y palos y hasta fue herida una periodista de Últimas Noticias. Sin embargo, pudimos insistir y entregamos esas propuestas, al igual que muchas propuestas que ha entregado la sociedad civil organizada y los diferentes actores del quehacer educativo. Nosotros pedimos en esa propuesta un gran consenso nacional, un gran debate para la aprobación de esa ley. En este mismo proyecto ley que están discutiendo y seguramente va a ser aprobado, eliminan los centros estudiantes y proponen consejos escolares. Aquí le hacemos un llamado a los centros de estudiantes, a la Federación de Centros de Estudiantes de las diversas universidades, para que actuemos rápidamente porque no es nada fácil lo que se nos viene encima. Decimos que este proyecto es un cascarón legal para engañar una vez más al pueblo venezolano y tapar el fracaso de las políticas educativas del gobierno nacional. Que se ocupen de resolver el problema de infraestructura de las escuelas, que se ocupen de construir nuevas escuelas y no se ocupen en estos momentos de aprobar un reglamento entre gallos y medianoche a su medida
para imponer el socialismo del siglo XXI, que es lo que ellos pregonan. Con la aprobación de esta ley se elimina la estabilidad laboral del docente y se pone fin al ejercicio de la profesión docente. Esto lo podemos ver en el artículo 52 de este reglamento, de este proyecto de ley de educación, porque hacen referencia a elaborar un reglamento provisorio de acuerdo a los dictámenes del Ministerio de Educación para imponer cómo va a ser la carrera docente, cómo va a ser el ejercicio de la profesión docente, qué van a aprender nuestros hijos, cómo lo van a aprender, dónde y cuándo. Asimismo, con la educación permanente. Nos van a decir a cada uno de nosotros qué vamos a estudiar, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Y esto no lo podemos permitir. Porque impone un régimen sancionatorio para el personal docente en el subsistema de educación básica. Y el docente va a quedar indefenso ante la ley. La laicidad en la educación es reducida solo a la religión. Es decir, hacen referencia que la educación laica es solamente para la libertad de culto. Pero no hacen referencia a lo que es la amplitud de la laicidad, que es una educación pluralista, una educación de fraternidad y democrática. Los consejos comunales y cualquier otra organización civil comunitaria tienen injerencia directa sobre la escuela y en la educación del pueblo. Aquí la escuela se abre al partido político del gobierno de turno, donde cualquier miembro colectivo de organización comunitaria puede dictar clases en las escuelas. Y ojo, esto ya pasó hace pocos años en las escuelas distritales. Los consejos comunales y las organizaciones civiles y los colectivos de las comunidades penetraron la escuela y se adueñaron de la escuela y se pusieron a darle clase a los alumnos y desplazaron a los maestros. Eso ya sucedió y eso es lo que quieren legalizar en este momento. Porque obligan a los medios de comunicación social a divulgar una programación educativa de acuerdo a lo que el ministro de Educación pretende imponer. Y legalizan las sanciones a los medios de comunicación social cuando no publiquen o no orienten la programación escolar que el ministro de Educación así lo decida. Y van a sacar allí un conjunto de leyes especiales para cada una para la ley de educación, porque repito, es una ley marco donde se derivan un conjunto de leyes especiales que desconocemos, que no sabemos. Pedimos entonces también a la Asamblea Nacional que desde ya comience a promulgar, comience a elaborar esos proyectos de leyes especiales para que todo el pueblo nacional conozca cuáles son esas leyes especiales a las cuales ellos se refieren. Por la imposición de un currículo educativo que responda a los intereses ideológicos del gobierno, y el personal docente ya no podrá impartir clases sin limitaciones, porque le van a imponer todo el currículum que los educadores del país van a dictar.